Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida de nuevo a esta sede universitaria Ciudad de Alicante para continuar con el ciclo Política para tiempos difíciles. Esperemos que los temas que hemos seleccionado para las conferencias estén resultando de interés, tanto para quienes asisten aquí presencialmente como para quienes nos siguen desde casa. Igual que hicimos ayer, para poder intervenir preguntando al conferenciante cuando acabe su intervención, hemos habilitado el correo electrónico de aquí, de la sede. Es seu.alacant@ua.es. Lo repito con ese, seu.alacant@ua.es. Remitan sus preguntas, a ser posible, un poquito antes de las 9 de la noche, a fin de que nos las puedan trasladar aquí a la mesa y hacérselas llegar a nuestro invitado de hoy, al que seguramente ya habrán identificado, no ya solamente por la publicidad, sino porque lo conocemos de numerosos programas de televisión. Es Joaquín Boix, es juez de instrucción en Moncada, de cuyos juzgados es actualmente el decano. Ha actuado como portavoz de la organización Juezas y Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016, y a partir de ese año ya hasta la fecha, si no me equivoco, eres el portavoz territorial para la Comunidad Valenciana de esa asociación judicial, ¿no? No vamos a desgranar currículums aquí, hemos dicho, pero es autor de libros y le queremos agradecer especialmente que esté aquí hoy, precisamente hoy, porque hoy ha salido su último libro, que creo que lo llevas por ahí, lo podías enseñar para que lo viesen. Se titula La patria en la cartera y es un libro en el que aborda el fenómeno de la corrupción, tan tristemente conocido aquí, desde luego, en la Comunidad Valenciana, aunque no solo, y lo aborda desde diversas perspectivas, ¿no? A la próxima vienes a presentar el libro, esperemos que no tardes. Él también es autor de otro libro anterior que escribió junto a Ignacio Escolar en 2018, en plena crisis, ¿no? Vio la luz en plena crisis de la renovación, de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, titulado El secuestro de la justicia, virtudes y problemas del sistema judicial. Y precisamente de eso, básicamente, como refleja el título de su conferencia, viene a hablar hoy, ¿no? De la independencia judicial y el Estado democrático. Muchas gracias, Joaquín. Encantada de tenerte aquí en Alicante cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mar, por su amable presentación. También a los promotores de esta jornada, especialmente a Manuel Alcaraz, que fue la persona que contactó conmigo inicialmente para que pudiera estar hoy en Alicante participando en este ciclo de conferencias tan interesante. Y a mí me toca hablar en este ciclo de la independencia judicial y el Estado democrático. Como le comentaba a Mar antes de empezar, al entender que era una conferencia abierta al público y no dirigida a profesores o a personal del mundo académico, mi intervención no va a ser especialmente técnica, es decir, no voy a citar grandes sentencias ni valoraciones de gran profundidad jurídica, porque entiendo que este no es el marco adecuado para ello, sin perjuicio de recordar que esas valoraciones existen y pueden contextualizar cosas que estoy en marcha para poder exponer. Efectivamente, justo hoy mismo llega a las librerías este libro que he escrito, parafraseando a Paco Brown, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero sí que es cierto que algunas de las cuestiones que voy a expresar aquí tienen mucho que ver con la corrupción.
la separación de poderes, la independencia judicial o la falta de independencia judicial afectan de una manera decisiva a la proliferación de tramas corruptas y, por tanto, muchas de las reflexiones que hoy aportaré aquí, si se quiere profundizar sobre ellas, en este libro, La patria en la cartera, pasado el presidente de la corrupción en España, intento relacionar, digamos, estos problemas con todo lo referente a la corrupción. Bien, creo que no descubriré ningún secreto si digo que una de las bases de cualquier sociedad democrática es la independencia judicial y la separación de poderes. No es la única, obviamente debe haber pluralismo político, debe haber un sistema de derechos fundamentales, libertad de expresión, derecho a la información, debe haber otros parámetros importantes, pero uno de ellos, de manera clara y taxativa, es la independencia judicial. De hecho, es imposible que un Estado sea democrático sin independencia judicial. Y al mismo tiempo es una característica muy común de las dictaduras, muy extendida, cualquier tipo de dictaduras, que las juezas y los jueces no sean independientes, precisamente, que sean organismos, los órganos judiciales sean organismos subordinados al propio poder político y que no pueden actuar de ningún modo contra ese poder político que es detentado en un sistema dictatorial. Yo voy a intentar explicar en qué consiste la independencia judicial y en qué no consiste, ¿no? Porque a veces no puede no acabar de quedar claro. Yo recuerdo al principio, cuando se creó el país, viendo portadas antiguas y durante muchos años, he comprobado esta mañana que ya no está, pero durante muchos años, debajo del diario El País, ponía un subtítulo que ponía El País, diario independiente de la mañana. No sé si lo recordáis aquello, ¿no? Y recuerdo una broma tonta que decía, no es tan independiente porque solo es independiente de la mañana, pero claro, de la tarde es independiente también, ¿no? Bien, pues esa broma tonta me puede servir un poco para enlazar. El Poder Judicial es independiente, pero ¿de qué es independiente, no? Y es dependiente de algo. ¿De qué puede ser dependiente el Poder Judicial? Creo que es importante deslindar estas variables porque nos ayudan a entender cuál es el papel del Poder Judicial en una sociedad democrática y en un Estado constitucional. Históricamente, los teóricos de la separación de poderes lo que intentaron es evitar las situaciones que se conforman cuando hay una concentración desmesurada y abusiva del poder, propia en otros tiempos del poder absoluto, las monarquías absolutas, posteriormente los estados dictatoriales, los sistemas totalitarios, ¿no? En lo que los poderes se acaparan. Bueno, en España de Franco, como se sabe perfectamente, el caudillo podía detener a la vez todos los poderes. Él mismo dictaba leyes, ¿no? Él solo. No necesitaba ni unas cortes como ahora. Había unas cortes franquistas, pero vamos, era un elemento decorativo más del régimen. Lo que decía Franco era ley y punto, ¿no? En una sociedad democrática es evidente que esto no es trasladable y es muy peligroso, como sabemos, que el poder se concentre porque esto puede tener influencias muy negativas en los derechos de las personas. Decía Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no hay límites al ejercicio del poder, tenemos situaciones problemáticas. Montesquieu, padre de la separación de poderes, explicaba que el poder se debe configurar de manera que sea contrarrestado por otro poder. Es la forma en la que se puedan generar equilibrios, pesos y contrapesos, espacios de vigilancia institucional y toda una serie de mecanismos, en efecto balanceo, para que un poder no pueda estar por encima de otros poderes. Yo creo que es más preciso el término separación de poderes que el de división, porque el poder puede dividirse y repartirse, pero lo importante es que esté claramente separado, es decir, que en cada espacio haya una distinción clara entre los poderes para que esos equilibrios puedan funcionar. Como decía Ferrajoli, aquellos poderes que no tienen límites se acaban convirtiendo en poderes salvajes que arrasan por encima de todo lo que encuentran.
Por tanto, es esencial a la configuración de los poderes en una sociedad democrática que esos límites existan, estén bien perfilados y que no se rebasen, y esto afecta necesariamente también al Poder Judicial. En cuanto, obviamente, su proscripción de que pueda extralimitarse en sus actuaciones el Poder Judicial, no puede invadir espacios reservados a otros poderes, pero tampoco otros poderes deberían ocupar los espacios propios del Poder Judicial. La independencia, sobre todo, implica la imposibilidad de que existan presiones externas desde fuera. Es decir, los jueces y las juezas tenemos que decidir en conciencia, como lo explicaré, con la aplicación del ordenamiento jurídico, pero sin que nadie desde fuera nos pueda imponer nuestras decisiones. Hay una diferencia importante entre jueces y fiscales en este ámbito. A mí, como magistrado, una audiencia provincial me puede revocar mi decisión si hay un recurso. Eso es conocido. El juez da una sentencia, hay otro que la puede ratificar o la puede modificar. Pero lo que no puede es el presidente de la audiencia, ni nadie, ni el ministro de Justicia, llamarme para decirme qué sentencia tengo que dictar. Esto es una diferencia importante con la Fiscalía, que sí que es un cuerpo jerarquizado, muy piramidal, en el que el fiscal general del Estado puede dar instrucciones en cascada que obligan a todos los fiscales, de alguna manera, porque la concepción de la Fiscalía es diferente y no es propiamente un poder del Estado y no tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No es lo mismo independencia que imparcialidad. Independencia implica que desde fuera no puede ser presionado de ningún modo, ni siquiera por los propios órganos judiciales y mucho menos por los medios de comunicación, por el poder político, por el poder económico. Desde fuera no se te puede presionar para dictar una resolución judicial, y si se hace, se está provocando una injerencia en la independencia. Y hay incluso mecanismos de amparo cuando un juez se ve perturbado en su libertad para poder adoptar una decisión. Pero la imparcialidad es otra cosa. La imparcialidad implica evitar situaciones de proximidad con partes del proceso o de cualquier otro tipo para que, en este caso, el juez no quede contaminado. Un juez no es imparcial, por ejemplo, si tiene que dictar una sentencia y una de las partes es su hijo. Puede ser imparcial un juez cuando su hijo está ahí y pide que le dé la razón. Evidentemente no puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tiene enemistad manifiesta con alguna de las partes, cuando ha juzgado una causa anterior de manera que haya conexiones con la que está juzgando y pueda haber una quiebra de la apariencia de imparcialidad. Digamos que la imparcialidad no viene de injerencias ajenas a la propia actuación judicial, ¿no?, sino que forma parte del propio contexto del proceso, mientras que la independencia implica que desde fuera no se puede someter a un juez o a una jueza a ningún tipo de presión para que dicte una sentencia concreta. Algo importante en todo lo que estoy diciendo: la independencia judicial no es un privilegio de los jueces para que puedan hacer lo que les dé la gana, para entendernos. Es que como son independientes, yo como juez ya puedo hacer lo que quiero porque soy independiente. La independencia no es un privilegio, sino una garantía para que se respeten los derechos de la ciudadanía sin ningún tipo de presión externa. Es la garantía que tiene cualquier parte que acuda al proceso a que el juez dictará la resolución judicial correcta sin que nadie pueda presionar a ese juez y, por tanto, alterar la aplicación del ordenamiento jurídico. Por tanto, ya podemos responder a la pregunta que comentaba. Si el diario El País era independiente de la mañana, pero no de la tarde, digamos, ¿no? ¿De qué puede depender el juez y de qué debe ser independiente? Pues si no es un privilegio, está claro que la judicatura no es independiente del ordenamiento jurídico. Está sometida, como dice la propia Constitución, a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico. Un juez no puede dictar en conciencia como le dé la gana, sino que está vinculado absolutamente a las normas dictadas porque no le corresponde. El juez no puede sustituir su visión por la de la sociedad a través de sus representantes democráticos en las leyes. Debo decir, no, yo pienso pues que en este asunto ese tiene razón, aunque la ley diga lo contrario, pues yo dicto la sentencia que me da la gana. Porque la ley está promulgada
en función de una serie de procedimientos regulados en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico para que sean de aplicación necesaria. Decía Cicerón que para ser libres debemos ser esclavos de las leyes. Es decir, si no cumplimos las leyes, cada uno puede hacer lo que le dé la gana y entonces no podremos ser libres. Digamos, nuestra libertad se basa en acatar el ordenamiento jurídico. Parafraseando esta máxima, podríamos decir que para que los jueces seamos independientes estamos obligados a ser esclavos del ordenamiento jurídico, de alguna manera. Solo así podremos ser independientes de verdad. Por tanto, hay una dependencia de la judicatura hacia el ordenamiento jurídico y el Poder Judicial, ¿de qué sí que es independiente? Es independiente de otros poderes del Estado, por supuesto, pero también de poderes fácticos, digamos, que no son poderes formales, de los poderes económicos, de los medios de comunicación, de los intereses de cualquier tipo. Ahí la independencia debe ser absoluta. Y por concretar, en un país como el nuestro, por concretar qué significa ser independiente en última instancia de los otros dos poderes del Estado, yo creo que, por simplificarlo, decirlo claramente, significa ser independientes del poder político. En un país como el nuestro, que no es una república presidencialista, en la cual hay más separación de poderes que en un sistema como el nuestro, en el cual un partido político consigue el gobierno y automáticamente tiene el control del Parlamento de manera casi generalizada, ¿no? Es lo que lleva a la configuración constitucional que tenemos. Ser independiente de los otros dos poderes, del legislativo y del ejecutivo, en la práctica significa ser independiente del poder político. Es decir, el poder político no debería poder nunca presionar de manera directa o indirecta ni la configuración de los tribunales ni la actuación reglada de nuestros órganos judiciales. Remarco esto mucho porque es fundamental para lo que diré después. Cuando hablamos de independencia judicial y Estado democrático, significa, parlant clar i ras, significa que el poder político no puede practicar injerencias en el poder judicial, ni en su funcionamiento, ni en las decisiones concretas que se tomen, sentencias u otro tipo de actuaciones. ¿Cómo se garantiza esa independencia? Pues se puede decir muy bien, vale, la ley ya dice que los jueces tienen que ser independientes, pero ¿esto cómo se consigue luego? Formalmente hay un organismo específico para salvaguardar esa independencia judicial que, como sabemos, se llama Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de la judicatura y que tiene como función constitucional asignada ser el máximo garante de la independencia judicial. Por eso, si un juez o una jueza se ven perturbados en sus funciones, como ha pasado en diversas ocasiones, pida amparo a este organismo para que lo proteja de cualquier tipo de ataque, perturbación, que no le deje dictar una sentencia en conciencia, por ejemplo. Pero el Consejo tiene otras funciones importantísimas, que de una manera más directa o más indirecta también son cercanas a esas competencias de salvaguarda de la independencia judicial. Tiene la capacidad de premiar y castigar. Esto significa que las sanciones disciplinarias a los jueces no las dicta el presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia, sino las dicta un organismo específico de protección de la independencia judicial. Creo que queda claro cuál es el peligro de que el presidente del Gobierno o el ministro de Justicia puedan sancionar o expedientar a los jueces. Creo que queda clarísimo. Es decir, un juez está investigando la corrupción, si no me gusta lo que hace, lo expediento y lo quito de la causa, porque está investigando la corrupción de mi partido. Esa es la finalidad que tiene, que sea otro organismo el que tenga la capacidad de la competencia de poder aplicar sanciones, pero también los premios. Si el juez se porta bien, pues facilito que llegue al Tribunal Supremo, por ejemplo. Si esto lo puede decir el presidente del Gobierno, pues esto tiene riesgos. Siempre tiene riesgos y por eso en las sociedades democráticas más avanzadas, aunque hay países en los que efectivamente cargos políticos nombran presidentes en altos tribunales, en las sociedades democráticas europeas, que seguimos siendo el espacio de mayor protección a los derechos humanos del planeta, se ha ido avanzando en desarrollo institucional para ir a formulaciones de que sean consejos de la judicatura los que regulen todas estas funciones. Y entre ellas la capacidad de designar a los magistrados para los altos tribunales y también la posibilidad de sancionarles.
Además, el Consejo tiene una función muy importante, que es nombrar de manera provisional jueces allá donde se den circunstancias, y esto, por ejemplo, ya es una situación estructural en un tribunal tan importante en nuestro país, tan delicado, con asuntos tan complejos como la Audiencia Nacional, en la cual gran parte de los jueces están nombrados no a través de una oposición íntegra de un concurso, sino de designaciones directas del Consejo General del Poder Judicial, con todos los riesgos que esto supone. Claro, aquí la pregunta sería, ¿cómo se forma ese Consejo de la Judicatura? Pues claro, si ahí hay políticos, para ese viaje no hacía falta el podcast, es decir, hay políticos, pues para eso no hace falta, nos ahorramos el Consejo, que nombre el ministro de Justicia a todo el mundo y ya está, ¿no? Lo cierto es que nuestra legislación, ahora explicaré por qué, ha ido evolucionando hacia un sistema de cuotas de reparto, como los pedazos de una tarta, por parte de las fuerzas políticas. Y ahora explicaré por qué se ha llegado a esa situación, porque a veces se olvidan estos orígenes históricos que son esenciales para entender por qué tenemos esta situación en nuestro país. Una situación prácticamente única en Europa, además. Claro, esto es tremendamente peligroso en el sentido de que puede haber injerencias de los partidos en la cúpula judicial, en el Consejo, que nombren los magistrados en los altos tribunales. Es muy peligroso porque estos tribunales son los encargados principalmente de juzgar a los políticos a través de figuras como el aforamiento. Supongo que suena, ¿no?, esa palabreja, el aforamiento. El aforamiento, simplificando un poco, significa que hay tribunales especiales para políticos, para entenderlos, ¿no? Es decir, que si uno comete cualquier tipo de delito, desde una alcoholemia, una pelea, el caso de Alberto Rodríguez, que en un desahucio hizo no sé qué, si cualquiera persona de la calle comete un delito de este tipo o se le acusa de esto, será juzgado por el tribunal del territorio como regla general, aunque hay excepciones, pero si alguien en una alcoholemia da positivo circulando por esta avenida, el tribunal competente será el de Alicante. Que si le toca en Denia, será en Denia, el juzgado de Denia que le corresponda. Pero si es político, o al menos en determinados cargos políticos, si es diputado, senador, presidente del Gobierno, ministro, solamente lo puede juzgar el Tribunal Supremo. Si es diputado autonómico, en Valencia, por ejemplo, presidente de la Generalitat o conseller, solo lo puede juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Como podemos imaginar, puede no ser indiferente quien forme parte de estos tribunales. Y de hecho hay algunos casos pues, que han sido llamativos. Pondría un ejemplo que es conocido, el caso del máster de Pablo Casado. Lo instruyó inicialmente una magistrada de manera aleatoria. Por suerte, yo soy juez en Moncada, somos 4 juzgados. Hay un reparto, por suerte, digamos, que tiene unas reglas aleatorias y al que le toca, le toca. El juez José Castro instruyó el caso Nos, entre muchos otros, porque le tocó. Pues en Madrid, en Plaza Castilla, le tocó a una jueza. Y como había otras personas implicadas, el caso de Cristina Cifuentes y otras personas que no estaban aforadas, pues le tocaba a la jueza ordinaria, cuando ella consideró que había indicios de delito contra Pablo Casado. Pero como es diputado, no podía seguir adelante. Entonces elevó la causa al Tribunal Supremo, porque hay un aforamiento. Donde la jueza instructora que tocó en suerte veía indicios de delito, el Tribunal Supremo consideró que no había indicios de delito. Claro, ¿qué hacemos ahí? Pues el competente es el Tribunal Supremo. Pero claro, es lógico pensar que en un sistema de configuración de la cúpula judicial tan politizado como el nuestro, pues hay problemas de apariencia de imparcialidad. Y no porque no tengan capacidad técnica profesional enorme los magistrados del Tribunal Supremo. Para llegar ahí hay que tener muchísimos años de experiencia, hay que saber mucho de derecho. Pero claro, siempre se plantean las dudas de por qué la jueza que tocó por suerte pensaba que había indicios de delito y por qué el Tribunal Supremo pensó lo contrario. Seguro que las razones del Tribunal Supremo jurídicamente pueden ser tan sólidas como las de la jueza instructora de Madrid. Pero que haya un órgano repartido por cuotas entre los partidos que haga estos nombramientos igual que los tribunales superiores autonómicos, pues esto genera problemas que están ahí y que tendríamos que ver cómo se resuelven y cómo los analizamos. Por cierto, no hay equivalentes en ningún país democrático del mundo en el que estén aforados todos los diputados, todos los senadores, todos los diputados autonómicos, el gobierno autonómico. Esto es muy español, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Y claro,
genera situaciones problemáticas de este tipo. Y la pregunta, si no hubiera esos aforamientos, ¿habría tanto interés, digamos, en colonizar la cúpula judicial como la que existe actualmente? Yo diría que no. Yo diría que hay conexiones entre los intereses de las fuerzas políticas en que haya un reparto de cuotas y cómo está configurado nuestro sistema de aforamientos y otras reglas judiciales. Y precisamente esto es lo que explica estas auténticas batallas campales por el control de la cúpula judicial que conocemos. De hecho, creo que el Consejo General del Poder Judicial, que era un órgano desconocido hace 20 años, ahora es conocidísimo porque está en funciones, hace más de 3 años bloqueado, caducado y en funciones, y no hay manera de renovarlo, porque hace falta mayoría cualificada en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado. Solamente se puede conseguir con los números en la mano si los dos principales partidos no lo pactan, y en este momento el partido que está en la oposición dice que no quiere pactar, que no quiere que se renueve. El actual Consejo General del Poder Judicial fue diseñado en 2013 por el exministro Gallardón durante el gobierno de Mariano Rajoy y se configuró en función de los intereses que tenía en ese momento este partido, igual que los anteriores se habían configurado con mayoría de vocales o del Partido Socialista. Digamos que la regla es un reparto de cuotas, pero proporcional a la presencia en el Parlamento de cada uno de los principales partidos. ¿Qué ocurre? Que tenemos un Consejo General del Poder Judicial muy importante para todo lo que he dicho, para la independencia judicial, para nombrar magistrados en altos tribunales, para sancionar o para ascender, para configurar tribunales, para multitud de cuestiones relacionadas con la independencia judicial, que no tenía que estar ahí y que obedece a una etapa encima política que ya ha pasado. Vamos, el Gallardón es evidente que ya nos acordamos de él, pero no como un político en activo, es otra época, ¿no?, en la que se configuró y respondía a unas circunstancias que eran muy concretas en aquel momento. Es como si un gobierno está gobernando 4 años, acaba la legislatura y dice que no se va, y se queda en funciones 1 año, 2 años, 3 años, yo no sé hasta dónde llegaremos. Ya el otro día decía el presidente del gobierno que ya dan por perdido un tema, digo, no sé hasta cuándo seguiremos, ya lo dan por perdido, que el organismo se renueve, pero este Consejo, estando en funciones, ha seguido nombrando y nombrando y nombrando. Y además ahora explicaré con qué problemas se han presentado algunos de estos nombramientos. Para acabar de complicarlo todo, pues la actual mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno ha cambiado la ley para que, estando en funciones, ya no puedan seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo y en los tribunales autonómicos. Con lo cual, se va jubilando la gente y no se les nombra y hay una situación de callejón sin salida completo. Claro, todo esto no pasaría, obviamente, si no hubiera enormes intereses en que este órgano estuviera lo más cercano posible a las fuerzas políticas. Es decir, si ahora explicaron algunas de las posibilidades, si se hiciera por sorteo, pues se habría hecho ya el sorteo, digamos, ¿no? Pero como la solución es otra, esto explica estas auténticas batallas campales para ver quién tiene mayoría en este organismo. Y ahora la pregunta que adelantaba, ¿cómo hemos llegado a esta situación, no tan lamentable? Porque creo que todos, incluso los propios partidos políticos afectados, dicen que la situación es lamentable. Cada uno echa la culpa al contrario y seguramente todos tienen razón, ¿no?, cuando se echan la culpa. Pero claro, esto tiene un origen histórico. Vamos, lo explico en el libro de manera muy detallada, con datos, con actas, con documentos objetivos. El origen viene de la dictadura de Franco, ¿no?, y de cómo evoluciona la transición en cuanto al sistema judicial. La dictadura de Franco, como comentaba, no existía poder judicial independiente. El gobierno nombraba directamente y el gobierno era Franco. Es decir, Franco no quería que se ascendiera un juez o que ocupara cargos, pues no los tenía y se acabó. El gobierno nombraba a los jueces de los principales tribunales, no solo el Tribunal Supremo, sino todo tipo de presidencias de sala, de órganos importantes. Y los ascensos venían condicionados por informes secretos de verdad, que elaboraban presidentes de audiencias y la inspección, con lo cual los jueces no sabían por dónde podían venir los tiros y ahí lo que tocaba, obviamente, es demostrar adhesión incondicional al régimen
o al menos aparentarla, porque es verdad que hubo algunos pocos jueces progresistas que plantaron cara a la clandestinidad como pudieron, pero sabían que en el momento que pudieran, pues serían apartados, ¿no? Entonces, claro, una judicatura absolutamente vinculada al régimen, que no podía actuar de manera independiente. Tras morir Franco, en el pacto constitucional se debatió cómo vertebrábamos una judicatura independiente equiparable a los países europeos democráticos a los que nos queríamos parecer con razón, ¿no? Y se miró, obviamente, en los estándares europeos, que lo que plantean es un sistema mixto, un sistema en el que la mitad de los consejos de la judicatura son nombrados por el Parlamento y la otra mitad son nombrados por los jueces en elecciones internas. El sistema español constitucional en gran parte se inspiró en el italiano, que es un sistema, la judicatura italiana históricamente ha tenido un gran peso en la lucha contra las mafias, contra el terrorismo, contra el berlusconismo, y allá tiene una autoorganización muy estructurada, y junto a otros países que tienen, como explicaré, el mismo sistema mixto, el italiano fue el que más influyó en la configuración constitucional y legal. En los debates constitucionales se defendió este tipo de sistema y uno de sus principales defensores fue uno de los padres de la Constitución más destacados como juristas, Gregorio Peces Barba. En las actas de la Comisión Constitucional está la defensa de que se siguiera un sistema mixto como el que había en otros países europeos. Finalmente, la Constitución, aunque ese era el espíritu, no cerró del todo la cuestión y dijo que de 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial habría 8 elegidos por el Parlamento y los otros 12, 8 juristas, dice, elegidos por el Parlamento, y los otros 12 serían jueces de la manera que diga la ley orgánica, dijo. No cerró el tema, pero está claro que si hubiera querido que los 20 fueran por el Parlamento, se habría dicho en la Constitución. También podemos replicar este argumento que si hubiera querido que fueran los 12 jueces, también lo hubiera escrito. En aquel momento, los que discutían la Constitución consideraron que era mejor dejar la cuestión abierta, pero el espíritu, por la propia distinción que se hace entre unos y otros, y por la imitación de la regulación constitucional del sistema italiano, era que fuera en esa dirección. Por eso, en el 78 se aprueba la Constitución y solo 2 años después, en 1980, se aprueba una ley que regula en los términos que ha indicado la cuestión, y ahí sí que la cierra. 12 jueces elegidos por los jueces, igual que en Italia y otros países europeos, 8 juristas elegidos por el Parlamento. Esta ley fue aprobada prácticamente por unanimidad por los 4 principales partidos estatales, los socialistas, el PC, Alianza Popular y la Unión de Centro Democrático, y también por el PNV y los nacionalistas catalanes. No había discrepancias en la cuestión. 5 años después, en 1985, esto se rectifica. ¿Por qué se rectifica? Pues porque cuando se genera esa elección de los 12 jueces elegidos por los jueces, la judicatura más conservadora vinculada al franquismo copa esos 12 puestos y empieza a torpedear todas las reformas democráticas, primero de la UCD y luego del Partido Socialista. Y entonces lo que hace el gobierno de Felipe González es cambiar la ley. Es decir, como el tema no estaba blindado constitucionalmente, la manera de resolver el problema es, por un lado, jubilar anticipadamente, rebajando la edad de jubilación a gran parte de los magistrados del Tribunal Supremo, y para evitar que los nuevos sean elegidos por un consejo todavía con gente muy vinculada a la dictadura, que ese consejo fuera repartido por cuotas entre los partidos, obviamente con mayoría del Partido Socialista en aquel momento. Esa fue la respuesta, digamos, al contexto histórico. Por eso que la historia a veces puede ser muy importante y es relevante conocerla, ¿no? De dónde viene que estemos más de 3 años con un consejo de la judicatura bloqueado, ¿no? Tiene un origen histórico que yo creo que es muy, muy relevante. En la práctica, como suele pasar en este tipo de situaciones tan complejas, fue peor el remedio que la enfermedad, porque lo que pasó pues que efectivamente la judicatura de aquella época pues se la sorteó, pero se enquistaron determinadas prácticas en la cúpula judicial
de injerencias partidistas de mucha importancia, como ahora iré diciendo, que generan otro tipo de problemas. Claro, era un problema que la judicatura estuviera tan vinculada al franquismo. No se atrevieron a practicar ninguna forma de depuración o de cuestionamiento de las prácticas que había, y lo que se hizo intentar cambiar la judicatura no por abajo, sino por arriba, ¿no? Con todos los problemas que esto puede generar. Pero además había también concepciones de la dictadura que, mi impresión es que acabaron impregnando los principales partidos políticos. Ya he explicado que no había una judicatura independiente durante el franquismo y que estaba muy vinculada al poder político, pero hay que tener en cuenta que una gran parte de los políticos en los años 80 procedía de la propia dictadura. Fueron dirigentes del posfranquismo los que pilotaron la transición y los que nutrieron los principales partidos políticos de centro-derecha o de la derecha. Por razones obvias, no tenían experiencias de gestión democrática durante la dictadura. Era imposible tener rodaje democrático cuando estaba Franco. Pero lo mismo ocurría con los dirigentes del antifranquismo, que se habían forjado en las catacumbas de la clandestinidad y tampoco podían hacer congresos, asambleas, discutir sobre separación de poderes, como hacían sus homólogos socialistas, comunistas en los países democráticos europeos, y tenían concepciones muy sólidas sobre separación de poderes, independencia judicial, y por eso tenían mecanismos para proteger estos mecanismos institucionales. Ni los dirigentes del posfranquismo ni los dirigentes antifranquistas tenían rodaje democrático suficiente, y el sistema democrático se tuvo que improvisar necesariamente. Y estas concepciones, por inercia, en gran parte continuaron. Los principales partidos democráticos no aceptaron del todo que pudiera haber órganos independientes en muchos ámbitos, no solo en la justicia, que pudieran supervisar posibles excesos. Recordemos los peligros del poder salvaje que arrasa con todo si no hay límites. Una sociedad democrática necesita contrapesos para que un poder político no se comporte de manera abusiva. Pero esa concepción no estaba instalada en los principales partidos democráticos. Y por eso se empezaron a colonizar, como ahora también explicaré, gran parte de los organismos que deberían haber servido de contrapoder, de alguna manera, ¿no? de contrapoder. Y bueno, pues hubo situaciones realmente tremendas, como por ejemplo, pues que los dirigentes de los dos principales partidos, ellos mismos pactaban quién era el presidente del Tribunal Supremo y el resto de los vocales, y además lo anunciaba a la prensa con toda naturalidad. Yo recuerdo uno de estos casos porque además me lo contaron algunos de sus protagonistas, con los que mantengo amistad, que en uno de estos acuerdos se pretendió imponer un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hubo un conato de rebelión entre los vocales. Si la Constitución dice que al presidente lo elegimos nosotros, pues lo elegimos nosotros, no van a venir los dirigentes políticos. Y fueron llamados convenientemente unos a la sede de la calle Ferraz y otros a la sede de la calle Génova. Les explicaron lo que tenían que hacer y lo tuvieron que acabar haciendo por las razones que sean, pero se cuadraron de alguna manera y se acabó decidiendo lo que habían pactado los líderes de los dos principales partidos políticos. No sé, todo tipo de episodios, no me extenderé demasiado, pero bueno, hubo lo que podría llamar algunos momentos estelares de estas injerencias partidistas que explican cómo funcionaban estas cosas. Uno de los más conocidos es el WhatsApp del portavoz en el Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, que no sé si recuerdan lo que decía el mensaje. Era un mensaje a sus compañeros de partido en el que decía por qué se pactaban estas cosas y cómo se pactaban. Y entonces, pues lo tengo aquí en el móvil, y decía que era necesario, claro, ese mensaje se filtró a la prensa, se votó un escándalo monumental, ¿no? Explicaba que era necesario pactar al presidente que habían pactado en aquel momento y además controlando la sala segunda desde detrás. La sala segunda es la sala penal del Tribunal Supremo, la que juzga a los políticos aforados. Controlando la sala segunda desde detrás. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Remarco lo de jugada estupenda. Nos jugábamos, cuidado con el final que pasó más desapercibido. Todo se centró mucho en el presidente, que en aquel momento el pacto era que incluyera a Manuel Marchena, pero no se difundió tanto la última frase del mensaje o lo que venía en este párrafo. Decía el mensaje:
nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 partes del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el Partido Popular. Esto es lo que decía el WhatsApp. Creo que más claro no puede estar de hasta dónde han llegado. Cuidado, que estoy citando el WhatsApp de Cosidó porque puede parecer escandaloso, pero estas conductas en general han impregnado a todas las fuerzas políticas que se han repartido por cuotas la cúpula judicial. Es decir, que aquí inocentes hay muy pocos. Si consideramos que es culpable el reparto, hay pocos inocentes en este ámbito. Esto es independencia judicial, es decir, configurar tribunales porque nos jugábamos nuestro futuro como partido. Bueno, yo creo que hay que cuestionar elementos de cómo está configurada la cúpula judicial y muchas otras cuestiones. Hay un organismo denominado Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, formada por juristas de todo tipo, que tiene una especie de observatorio que analizan los nombramientos. Analizan con méritos, tasados, con trayectorias. Claro, llegan a la conclusión de que gran parte de los nombramientos para altos tribunales no van a los más cualificados, los juristas más cualificados, sino aquellos que han tenido más conexiones con el poder político. Bueno, citan casos pues, de un senador de tal partido, de un secretario de Estado del mismo partido, de otros integrantes de espacios cercanos al poder político. Y lo que dice esta plataforma cívica es que con méritos inferiores han podido superar a otros porque el sistema de nombramientos no está regulado como nos dice continuamente el Greco. El Greco es el grupo anticorrupción del Consejo de Europa, que todos los años hace un informe demoledor en el que nos tira las vergas y dice que lo que ocurre en España no es admisible desde un punto de vista de respeto a la separación de poderes. Y nos recuerda que hay unos estándares europeos que deberíamos cumplir y que hay que regular los nombramientos para que, por decirlo en mis palabras, si para ser profesor universitario, para ser bombero, para ser policía local o para ser cualquier cargo de la administración pública, has de demostrar que tienes más méritos objetivos que los otros aspirantes, porque para ser magistrado del Tribunal Supremo nos establecen unos criterios igualmente objetivos para evitar todos este tipo de situaciones. Claro, la actual situación de bloqueo es surrealista porque el partido actualmente en la oposición. Claro, el problema es que los dos principales partidos, cuando han estado en la oposición, han dicho que esto cambiaría, que no habría esas injerencias. Pero luego, cuando han tenido incluso mayorías absolutas, pues han pensado que no cambiaba. Por ejemplo, en las elecciones de 2011, el Partido Popular prometió ir al sistema mixto de los estándares europeos. Obtuvo en 2011 mayoría absoluta y luego no solo no hizo eso, sino que cambió la ley para facilitar más los nombramientos que permitan más injerencias partidistas. En 2013 se aprobó esa ley y ahora lo que dicen estando en la oposición, que no hay que cumplir la ley que ellos aprobaron, que esa ley es diabólica, que esa ley es intolerable. Pero claro, esa ley la aprobaron ellos con mayoría absoluta. Que hay que ir a los estándares europeos que no regularon. Y claro, en medio de todo este tipo de argumentos se mantiene la situación de bloqueo y no hay manera de resolver estas cuestiones. En los países europeos democráticos, en los 20 que tienen Consejo de la Judicatura, se siguen los estándares europeos, aprobados por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, y que han sido asumidos por la Unión Europea y por su órgano ejecutivo, el Gobierno de la Unión, que es la Comisión Europea. Y también han sido referenciados, aunque de manera periférica, pero han sido defendidos como el criterio más razonable por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No son vinculantes ninguno de estos acuerdos ni resoluciones, porque cada país tiene un margen para autoorganizarse, pero claro, si vamos por una autopista y todos los coches van en dirección contraria y nosotros casi nos chocamos con ellos, podemos pensar que todos se equivocan, pero igual también podemos imaginar que no vamos por el carril adecuado, también es posible, ¿no? También es posible pensar lo contrario. Hay toda una serie de críticas de los principales partidos a que nos configuremos de esta manera. Claro, hay mucho ruido porque, como en líneas generales los principales partidos pues están de acuerdo en repartirse la tarta, digamos, pues tienen mucha capacidad, ¿no?, para defender que el sistema español es el mejor, digamos, ¿no? Claro, ya no se puede decir que los jueces sean franquistas porque ya
todos los jueces que estuvieron durante la dictadura ya no están en activo. Tenemos una judicatura que seguro que puede mejorar, que dicta resoluciones que a veces pueden ser discutibles, pero vamos, yo conozco bien mi profesión y puedo asegurar con rotundidad que la mayoría de la judicatura no tienen mentalidad franquista. Hay otros problemas que podemos valorar. La mayoría de los jueces seguramente sí que son conservadores, pero esto pasa en otros países europeos y genera otros problemas. Pero digamos que yo nunca he visto un juez conservador en ningún partido de los que he estado que deje de perseguir la corrupción del partido al que ha votado porque lo haya votado. Eso sería absurdo, vamos, no tendría sentido. El problema no es de ideología, sino, como decía, de parcialidad. Es que los jueces puedan deber favores a partidos porque les han puesto en cargos determinados. Porque en vida en general es el que toma a darse obliga o puede querer obligarse. Y por tanto hay que extremar todas las precauciones para que no haya esas complicidades, esas conexiones, porque ahí el problema ya no es ideológico, sino que haya jueces que puedan estar alineados con partidos políticos concretos, o que haya conexiones directas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la ideología en sí no es el problema. A mí me gustaría que la judicatura representara lo más posible la pluralidad de nuestra sociedad. Pero digamos que el problema principal no es ese, sino que haya conexiones con los partidos. Eso sí que es un problema muy importante, ¿no? Claro, lo que se suele plantear por los partidos políticos es que el Poder Judicial también es un órgano del Estado y no debe estar elegido por los jueces, que no son un organismo, digamos, representativo de la sociedad. Creo que es importante recordar que en los sistemas mixtos europeos no son los jueces los que eligen al organismo completo. Es un sistema mixto, es mitad y mitad. Y se hace así para precisamente que haya equilibrios, que haya contrapesos y que no haya un reparto del poder político que en la práctica supone que cada cierto tiempo es un partido el que controla esta situación y el que puede intentar imponer o intentar al menos que el órgano de gobierno judicial le sirva como correa de transmisión. Es decir, que no se trata de que los jueces decidan todos, esto sería una decisión corporativista probablemente, ¿no? Pero tampoco lo otro, tampoco que sean los partidos políticos los que controlen por completo ese organismo. Precisamente la separación de poderes consiste en que haya estos equilibrios. Por otro lado, se suele aludir a que la voluntad popular es importante y queda representada por los representantes democráticos. Y es cierto, pero hay que ver para qué o qué funciones deben tener esos representantes democráticos. Porque el Consejo de la Judicatura no decide cómo se gasta el dinero de la justicia, no decide sobre los presupuestos públicos, no decide sobre funcionarios, sobre medios materiales, únicamente es el órgano garante de la independencia judicial. Es el que debe garantizar que no haya presiones sobre los jueces y claro, y es muy peligroso que si un juez investiga la corrupción de un partido haya un Consejo de la Judicatura que pueda controlar ese partido. Ese es el problema. Y por tanto, la funcionalidad del órgano es la que implica separar lo que es decisiones de tipo presupuestario, de gestión pública, de lo que son funciones de garantía de la independencia judicial, que es el tema objeto de esta conferencia, digamos, ¿no? Sería tan absurdo como considerar que un alcalde imputado por corrupción debe ser juzgado por jueces elegidos por el pueblo, porque esos jueces elegidos por el pueblo pueden querer que el alcalde no sea condenado. Eso sería absurdo. Es decir, los jueces en estas situaciones no pueden ser elegidos por votación popular, porque esto tiene riesgos que son muy importantes. No puede haber una afinidad de los jueces que van a juzgar a cargos políticos y por eso precisamente la funcionalidad que tiene la competencia judicial implica que la voluntad popular queda expresada de otra manera, no eligiendo a los jueces que han de juzgar a los políticos, con todos los riesgos que esto genera, sino eligiendo un sistema de reglas imparciales, de reglas independientes, de reglas aleatorias, para que no se pueda atribuir un juez para juzgar a un político concreto, porque esto es muy peligroso, de reglas de inamovilidad, para que los políticos no puedan apartar al juez que debe juzgar un caso. La voluntad popular se expresa a través de un sistema de normas que garanticen que habrá un juicio justo,
y se respetarán todos los derechos de las partes, entre ellos la presunción de inocencia, y una sentencia será dictada por un juez independiente e imparcial. Pero no votando a jueces para casos concretos o para intervenir sobre cuestiones que afectan a la independencia judicial. A veces se dice que no hay propiamente unos estándares europeos, que cada país es distinto, pero eso no es cierto. Cualquier persona que tenga un poco de curiosidad y quiera informarse sabe que esto no funciona así. Por supuesto, cada país tiene sus particularidades y por eso tenemos capacidad de autoorganización. De hecho, España funciona como funciona. Pero los 20 consejos de la Judicatura funcionan con el estándar mínimo común, que la mitad de los integrantes son elegidos por el Parlamento y la otra mitad son elegidos por los jueces. Hay algunas diferencias. Bueno, puedo citar algunas. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura en Italia tiene 27 miembros y de ellos 16, más de la mitad, son elegidos democráticamente por los jueces. En cambio, el belga tiene 44 y son 22 y 22. Está 50 y 50%. No son exactamente iguales, pero todos cumplen el estándar mínimo común, que es el estándar del equilibrio, digamos. El Consejo de Dinamarca tiene competencias de formación para que los jueces mejoren, aprendan cosas. En Francia no las tiene el gobierno. Bueno, pues eso es una diferencia. El Consejo en Holanda no puede sancionar, no tiene atribuidas esas competencias. El de Croacia, por ejemplo, sí que los tiene. Alemania es un país que no tiene propiamente un Consejo de la Judicatura, porque tiene una estructura muy federal en algunos ámbitos y tiene organismos propios de los Länders, de cada estado federado, que tienen competencias muy parecidas a los del Consejo de la Judicatura. Pero como vemos, hay diferencias en cuestiones periféricas, pero la cuestión central, que es muy peligroso que el poder político pueda inmiscuirse en esos espacios, es el que se sigue en los países europeos democráticos. La gran excepción siempre ha sido España, y ahora se nos ha añadido una más, que es Polonia, que no es el mejor compañero de viaje en esta historia, y que ha regulado un Consejo de la Judicatura inspirado en el español, pero mucho peor en el sentido de que el poder político tiene facultades incluso para intentar apartar jueces del Tribunal Supremo, y eso ha provocado advertencias incluso o peticiones de grupos parlamentarios europeos de que se expulse a Polonia o que se le aplique a sanciones. No creo que sea el mejor ejemplo a imitar, aunque ellos sí que nos han imitado, nos han inspirado al menos en nosotros. Claro, yo en conclusión creo que no puede ser bueno aquello que no funciona bien. Claro, que no, es que hay que seguir así porque los jueces harán no sé qué, pero es que esto no funciona, esto lo estamos viendo que es un descrédito continuado, no hace falta leer el WhatsApp de Cosidó, hay multitud de ejemplos para ver que esto no debería seguir funcionando de esta manera. Y claro, que se nos quiere hacer creer que esto es lo más democrático y que países como Dinamarca, Italia, Francia, Holanda no son democráticos porque tienen este sistema, pues claro, me parece un argumento muy sorprendente. Si en esos países este sistema funciona y aquí nuestro sistema no funciona de manera clarísima, pues creo que debemos abrir una reflexión por ver cómo podemos organizar un consejo garante de la independencia judicial que no genere los conflictos que genera el nuestro. Al mismo tiempo también yo soy consciente de que la cuestión es muy problemática, sobre todo porque los principales partidos de ninguna de las maneras quieren que vayamos a un cambio de este tipo. Y creo que hay un conflicto de intereses. No creo que sean almas cándidas que lo hagan por el bien de la humanidad tampoco. Seguramente puede haber posturas entre los jueces que también sean cuestionables, pero es decir que aquí hay un conflicto de intereses y tenemos que ponerlo sobre la mesa, pero que gran parte de las razones de los partidos para no abrir una reflexión es porque es un espacio de poder y casi nadie renuncia a sus privilegios sin oponer resistencia. Habría algunas soluciones para regular esta cuestión. Bueno, yo apunto algunas. La Constitución habla de 12 jueces y 8 juristas. Perfectamente, si no queremos que la Judicatura tenga un poder que sea demasiado excesivo, se puede ir a lo que tienen la mayoría de los consejos de la Judicatura, que es mitad y mitad. Se pueden elegir 10 jueces por los jueces, 8 juristas por el Parlamento y 2 juristas más por el Parlamento. Esto la ley orgánica podría regularlo, con lo cual digamos que habría una mitad parlamentaria y otra mitad judicial. No haría falta que sea como en Italia, que es más de la mitad. Hay una materia que ya ha quedado claro que es la más sensible de todas, que son los nombramientos. Es un poco la madre del cordero. Hay países que tienen consejo de la Judicatura
pero no tienen la competencia de los nombramientos. Italia los tiene, que es el Consejo, digamos, que tiene más competencias, pero hay otros países que no los tienen. Se pueden buscar otro tipo de órganos para que los nombramientos puedan realizarse a través de organismos mixtos, muy profesionalizados, con unos baremos, como decía, mucho más claros. Claro, ahora esos baremos no existen, porque si existieran se limitaría también la discrecionalidad a la hora de nombrar. Pero si vamos a otro modelo, se puede ir perfectamente a que los nombramientos los realice otro tipo de organismo, con más pluralidad, con criterios más técnicos y con baremaciones que den seguridad jurídica, ¿no? Para que no pueda haber injerencias de ningún tipo. Hay otras fórmulas que se han planteado, pero para mí son problemáticas. Por ejemplo, se ha comentado el tema de por qué los 12 jueces no se eligen en votación popular, que en principio eso podría resolver el problema. A mí me generan dudas. Si funcionara bien me parecería perfecto, porque digamos que el argumento de la voluntad popular quedaría materializado y evitaríamos el conflicto de interés de los partidos. Ya no, los que estén ahí ya no deberían su cargo a un partido, sino que responderían ante la ciudadanía. El problema es que en un país como el nuestro dudo que esas elecciones fueran lo bastante representativas. O sea, yo no veo en esa sociedad yendo a votar en porcentajes mayores al 5 o al 10%, y creo que el organismo podría quedar muy deslegitimado si eso pasara. Entonces veo complicado que esto funcionara. Hay otra propuesta que ahora está muy en el debate, que es la de que fueran elegidos por sorteo. Esto efectivamente apartaría de la intervención de los partidos y tiene precedentes que creo que son interesantes, que funcionan. Por ejemplo, las juntas electorales de zona y las juntas electorales, allí no son los partidos los que deciden quién está, porque eso también sería peligrosísimo, ¿no? Que el partido pudiera controlar una junta electoral, ¿no? Se elige por sorteo entre los jueces y funciona bastante bien. Es cierto que la competencia no es la misma y es lo que a mí me genera más dudas, ¿no? Claro, una cosa es para tomar decisiones estrictamente jurídicas, como lo son la Junta Electoral, que resuelve recursos, que en última instancia es un órgano que tiene proximidades de todo tipo a lo que hace un juez o una jueza, ¿no?, en un juzgado, pero el Consejo General del Poder Judicial es algo más que eso. Es un órgano de gestión en el que se toman decisiones, en el que se trabaja en equipo, y uno puede ser un buen jurista, pero igual no es tan buen gestor. Y la elección sí que sirve para discriminar por parte del resto de compañeros quienes creen que pueden ser las personas más indicadas. Es cierto que en una elección abierta pueden intervenir variables como la propia intervención desde fuera de los partidos, las asociaciones judiciales, generar otros problemas. Bueno, mi impresión es que si esto ha funcionado en otros países democráticos europeos, seguramente en nuestro país también puede funcionar. En todo caso, yo sé que hay resistencias muy consolidadas y que va a ser muy difícil cambiar en ninguna dirección, desde luego. No veo a los partidos defendiendo ni el sorteo, ni la elección democrática popular, ni tampoco ir al sistema mixto que hay en la Unión Europea. Por tanto, la otra posibilidad sería mejorar lo que tenemos, ¿no? Esa sería una posibilidad, que yo, como paso intermedio, algo es algo, ¿no? Digamos, ¿no? Que no tengamos la situación que tenemos actualmente, ¿no?, tan marcadamente controlada por los partidos. Y en este ámbito hay posibilidades también. Es decir, no es preciso que los políticos se reúnan, dos personas casi siempre, y se repartan este para ti y este para mí. Podemos ir a sistemas transparentes de presentación de candidatos, en comisiones abiertas, con órganos técnicos que informen sobre las cualidades y capacidades, y que en última instancia elija el Parlamento, y seguramente habrá criterios de afinidad ideológica, porque eso es inevitable. Pero digamos que ya no habrá un reparto de cuotas, y si el Parlamento se aparta de los méritos profesionales de quienes se presentan, de los informes de las comisiones técnicas, digamos que eso supone un desgaste político ya. No es como ahora, que se lo reparten y todo el mundo está resignado a que esto es así y ya está. Si además incorporamos determinadas incompatibilidades, como que quienes estén ahí no puedan tener situaciones o haber tenido situaciones que quiebren la apariencia de imparcialidad, que no hayan sido cargos de los partidos, que no hayan tenido conexiones que hagan dudar de su objetividad, pues yo creo que habremos avanzado bastante. Es decir, que esta podría ser una vía intermedia, que no es personalmente yo la que prefiero, pero soy consciente de que entre las fuerzas políticas va a ser prácticamente imposible, al menos ahora mismo, y ya lo estamos viendo, 3 años de bloqueo y no se ha movido nada,
al menos yo creo que una reforma de este tipo sí que permitiría, al menos los problemas más graves que tenemos, poder atenuarlos un poco. Y bueno, voy acabando para explicar que todos estos problemas nuestro Estado democrático los ha trasladado a otros organismos cercanos al Poder Judicial, entre ellos la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, ¿no? Son problemas comunes. La colonización de los partidos, como decía, y no permitir que haya órganos neutrales que puedan supervisar de buena fe. Obviamente no se trata de torpedear, como pasaba en la judicatura posfranquista, sino de analizar cuando hay abusos de poder. Y esto pasa con otros organismos. La Fiscalía, todos hemos visto las conexiones políticas en situaciones como cuando ha habido investigados por corrupción, que han dicho que querían que se nombrara un fiscal corrupción porque era el mejor profesional y el que mejor lo podía arreglar todo, y que luego ese haya sido nombrado fiscal anticorrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claro, aquí el problema en nuestro país es que el fiscal general del Estado, en un cuerpo, como decía, tan jerarquizado, ¿no? como la Fiscalía, es nombrado por el Gobierno y además en coincidencia con la legislatura, y va vinculado al Gobierno. Es decir, si un Gobierno dimite, se va al fiscal general. Si hay una moción de censura, como la que hubo con Rajoy, se va al fiscal general. Hay una proximidad muy grande del fiscal general con el Gobierno, y además no hay un sistema lo suficientemente detallado de incompatibilidades, con lo cual se puede nombrar fiscal general a personas muy próximas políticamente al Gobierno, ¿no? También aquí se podía hacer reformas. Países como Italia, por ejemplo, tienen un consejo de la magistratura bastante independiente, muy estructurado, del que forman parte también los fiscales, y que por tanto tiene competencias en el nombramiento. Pero en el resto de países la regla general es que no coincide el nombramiento de la Fiscalía con la legislatura, es por periodos más amplios, y esto de alguna manera evita bastante esas conexiones. Y un paso más podía ser ir a lo que se llama un fiscal parlamentario, es decir, que el fiscal general del Estado no sea nombrado por el Gobierno, sino por el Parlamento, por mayoría cualificada y por un plazo superior al de una legislatura. Mi impresión es que este tipo de solución daría más apariencia e imparcialidad a lo que haga un fiscal general del Estado, y que podría ser un avance positivo. Lo mismo pasa con el Tribunal de Cuentas, que no olvidemos es el órgano que no solo tiene como competencia principal fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas, sino también las cuentas internas de los partidos. Si los partidos se reparten por cuotas el organismo, nos encontramos con la situación que hay, es perfectamente posible que haya miembros del Tribunal de Cuentas muy cercanos a un partido político, que son los que fiscalizan las cuentas de ese partido político. Creo que para la sociedad es más saludable que quien fiscalice esas cuentas no tenga ningún tipo de conexión con el partido al que se le están fiscalizando cómo se gasta el dinero. Y esto, por ejemplo, también es un elemento muy importante en la lucha contra la corrupción, que haya auditorías rigurosas, responsables y con una clara apariencia de imparcialidad. Y los mismos problemas tenemos con el Tribunal Constitucional, que habitualmente también ha sido repartido por cuotas entre los partidos políticos, y esto ha generado muchos problemas. Y en gran parte, al principio de la democracia, los partidos hicieron un esfuerzo de quedarse un poco fuera y poner personas, obviamente con perfil ideológico, porque es inevitable, todos los juristas tienen ideología, como cualquier persona, pero que no tenían esas conexiones. Se buscó inicialmente, no sé si Mar estará de acuerdo, pero inicialmente se buscó personas constitucionalistas de perfil fuerte, ¿no? Y normalmente cuando un jurista es un gran profesional, es más difícil que se deje manejar por un partido. Y al contrario, cuando la profesionalidad es inferior, es más fácil de ver cosas al partido que te ha propuesto. Ha habido como un declive, ¿no?, de los nombramientos, y cada vez ha habido más reparto de cuotas, y tendríamos que ir desde mi punto de vista a situaciones como esa reforma posible de la que ha hablado del Consejo de la Judicatura, a procesos transparentes, con presentación de candidaturas, con audiencias públicas, que no sepamos antes de que empiece el proceso a quiénes han pactado los partidos, con órganos técnicos que informen sobre las capacidades, las cualidades, y para que el Parlamento, si se aparta de esos dictámenes, ¿no?, y de esas trayectorias profesionales, pues que quede retratado como que no nombra con criterios objetivos, ¿no?, y por cuestiones de mérito y capacidad. Y acabaría como último organismo, ya para terminar, con el Defensor del Pueblo, que a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque es tremendamente significativo.
seguro que los otros órganos que he citado pueden tener más repercusión, obviamente, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, que el Defensor del Pueblo, que es una institución que en este país muy poca gente sabe realmente cuáles son sus competencias, pero es tremendamente significativo. Aparte de que puede interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo es básicamente una figura que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales y para proteger a la ciudadanía, y en la práctica, digo por simplificar, es el último recurso. Cuando al ciudadano ya se han cerrado todas las puertas, su queja es al Defensor del Pueblo para que se le escuche y que indague y que vea qué es lo que ha pasado. Pues bueno, hasta esto se han repartido los partidos por cuotas, ¿no? Voy a citar los defensores del pueblo de los últimos 20 años. Enrique Mújica, destacadísimo dirigente socialista, exministro de Justicia. Le sucedió una destacada dirigente popular, María Luisa Cava de Llano. La siguiente fue otra destacada dirigente del PP, que era Soledad Becerril. Le sucedió Francisco Fernández Marugán, que además estuvo 4 años en funciones, también un dirigente histórico del Partido Socialista, y ahora en el último pacto de reparto de cuotas que ha habido, Ángel Gabilondo, también candidato socialista, diputado, etcétera, etcétera. Claro, yo la pregunta que me hago, cuando hablamos de independencia judicial, pero también de integridad institucional en un Estado democrático, en todo el país no hay ni un solo profesional independiente que pueda canalizar las quejas ciudadanas y ver el poder político dónde se equivoca para decir honestamente qué es lo que pasa. No hay ni uno solo. Siempre tiene que ser alguien tan vinculado, además no cualquier militante, sino personas muy vinculadas a los partidos. Y entre los que he citado, seguramente todos son profesionales destacadísimos, ¿no? Yo creo que Enrique Mújica es un histórico en este país y Ángel Gabilondo es una persona en su ámbito profesional de alto nivel. Pero hombre, seguro que habrá otros grandes profesionales que no formen parte de los partidos. Ya digo, los partidos políticos son fundamentales en una democracia. Donde no hay políticos, lo que hay son dictadores. Claro, una cosa que sean importantes y otra cosa que colonicen los órganos que deben supervisar y vigilar el poder político también. Es decir, hay unos límites. La expansión de la política partidista no puede llegar absolutamente a todos los ámbitos. Hay que aceptar que debe haber espacios de vigilancia, que la concentración de poder excesiva es peligrosa para la salud de una democracia. Y por ello, en conclusión, mi impresión es que tenemos bastante que mejorar. Hace falta otra cultura política más respetuosa con los equilibrios, con los contrapesos. Hay indicadores internacionales que miden la calidad institucional, en gran parte por organismos académicos como el UVD, el Instituto de Gotemburgo, y nos dicen cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, como explico en este libro, España hace 100 y pico años inventó una palabra que se llama pucherazo, la recordaréis. Aquello fue en la época de la Restauración. Significa que las elecciones eran una farsa. Muchas veces ni había, se levantaba un acta, se simulaba la elección o se cambiaba el resultado. Y esto en Europa era conocido, ¿no? En España, digamos, la desvergüenza a la hora de fabricar resultados electorales era conocida en Europa. Hoy los indicadores internacionales lo que nos dicen es que estamos entre los 10 mejores países del mundo en limpieza del proceso electoral, en eficiencia en la organización de las elecciones y en respeto al pluralismo político. Y es cierto que las elecciones se saben enseguida los resultados, no había prácticamente nunca acusaciones serias de fraude como ha habido en muchos países del mundo y funciona bien, es decir, hemos avanzado. Desde los tiempos del pucherazo, que era por la vergüenza de Europa, hemos avanzado en esto. Y esto lo reconocen, el índice de The Economist, los índices internacionales reconocen que hemos avanzado en calidad democrática en esto. Pero esos mismos índices nos dicen que tenemos serios problemas y debilidades en separación de poderes, control, en los órganos de control y en materia de corrupción. Eso es lo que nos dicen los índices. Claro, yo escucho con satisfacción los que dicen que en nuestro país va todo bien, porque dicen que democráticamente sí, de acuerdo, pero también dicen lo otro, cuidado, te dicen eso, pero dicen más cosas, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante que en la cultura política partidista vayamos introduciendo esos criterios de calidad institucional que nos hagan tener una separación de poderes más fuerte, una independencia judicial que no sea cuestionada, porque en conjunto esto siempre supone que mejoremos como sociedad. Y hasta aquí mi intervención. Disculpad que me haya extendido más de lo que pensaba. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Bueno, ha sido un privilegio, o sea que creo que no se nos ha hecho larga la intervención seguramente. Abrimos el turno de preguntas, aquí han solicitado la palabra, aquí también. También hemos recibido algunas preguntas. Sí. Bueno, aparte de que me encanta ese libro por el título, me han encantado también dos acepciones que ha dicho, ¿no? El descrédito que existe en este momento en la sociedad española y la colonización que ha hecho esto la justicia o los políticos de la justicia, ¿no? Entonces hay una desafección política que ha conducido realmente a una época en donde, creo que lo dije ya el otro día, ¿no?, donde los no brillantes o los sin luces brillan más que los que tienen luces, ¿no? Y entonces en este momento, pues esa desafección política ha hecho que haya también un descrédito hacia la justicia. Nadie cree la justicia, porque no se puede, por ejemplo, en el caso Gürtel, el otro día lo estuve viendo, bueno, también le he estado oyendo a usted y tal, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ¿no?, de que el Partido Popular va a ser condenado después de 14 años a 200.000 euros, después de lo que arroba. Bueno, entonces ya no es por meterme con un partido concreto, ¿no? Sacado esto porque hace 2 o 3 días ha dicho realmente que el que era alcalde de Boadilla, ahora esto se arrepiente y dice cosas que no había dicho. Bueno, ¿cómo se puede permitir que un país como este, en donde no hay un pacto de Estado, porque el señor Casado en este momento se opone a cualquier pacto con el Consejo General del Poder Judicial, etcétera y tal, usted cuando dice que hace falta un pacto, ¿cómo puede haber un pacto? Yo creo que lo mejor es lo que ha dicho antes, ¿no? No sé si es en Dinamarca, ¿no? Las elecciones, para que no sean corporativas, que sean mitad por parte de los jueces, o sea, por los que han estudiado Derecho, ¿no?, y luego por esa parte política que corresponde al Parlamento español, ¿no? Y bueno, poco más que decir. También esto me ha llamado la atención, porque yo soy de Madrid y vivía al lado del tribunal, donde está el Tribunal de Cuentas, y siempre he creído que el Tribunal de Cuentas es como el Senado, no sé para qué sirve. Pero bueno, eso es una creencia mía. Pero ¿cómo se puede llegar a ese pacto que usted dice realmente como para que esto se arregle y seamos no tan diferentes, no tan españoles de esto del resto del mundo? Sí, vamos a ver. Estas cuestiones son muy problemáticas, pero bueno, yo creo que en líneas generales hay cierta concienciación y leería un par de datos que creo que pueden dar luz, ¿no? La Unión Europea hace barómetros anuales sobre materias para ver los principios de la Unión, si vamos mejorando, si la ciudadanía, sobre todo les preocupa la integración europea, que haya más conciencia, y también en los valores los europeos, los mejores valores europeos, ¿no?, que son los valores de los derechos. Que son los valores de los derechos, ¿no? El último barómetro de la Unión Europea decía que el 50% de los españoles mostraba una percepción bastante mala o muy mala sobre la independencia judicial. Y el 40% consideraba que esos problemas se debían a injerencias partidistas. Son los peores datos de la Unión Europea en la materia. Estaba situada en el puesto 22 en percepción a favor de la independencia judicial, por detrás de bastantes países del este. Pero luego, si vemos lo que piensa la ciudadanía, que es una cosa que yo creo que también puede ser muy interesante, pues claro, en los espacios cercanos a los partidos políticos nadie está a favor de los cambios. Si nos fijamos, es rarísimo que dirigentes políticos, pero incluso militantes de base, ¿no?, porque el discurso es muy furibundo a mantener lo que hay. A pesar de que no funciona lo que hay, es muy difícil que militantes, sobre todo los principales partidos, pero claro, cuando se pregunta a la ciudadanía, pues te lleva sorpresas, ¿no? Porque la ciudadanía percibe que esto no funciona, ¿no? Entonces, el CIS, nada sospechoso, ¿no?, de corporativismo judicial, en 2019 hizo la pregunta, ¿no? Y la respuesta era que el 49%, o mejor, el 12% defendía la actual elección parlamentaria y el 49% prefería la elección judicial. Pero además había gente que no sabía, no contestaba, porque son temas, en general esto el Consejo no todo el mundo sabe cómo funciona. Pero además, entre ese casi 50% frente al 12%
Es una minoría muy pequeña la que la sociedad sigue defendiendo que todo siga igual, y con toda seguridad una minoría pues muy vinculada a la fuerza que tienen los partidos para seguir defendiendo el sistema. Pero además, entre el 49% que defendía esto, el 27% defendía un sistema mixto y el 22% quería que todo lo eligieran los jueces, ¿no? Que es incompatible con esta Constitución, pero bueno, se planteaba la respuesta abierta. Y claro, me llama la atención que la ciudadanía no jurista, digamos, en abierto ve normal, ¿no?, que haya un sistema de equilibrios y que acabemos, sobre todo que acabemos con la situación actual, porque ni siquiera entre los principales defensores del sistema nadie se atreve a decir que esto funciona bien. ¿Cómo vamos a decir? Estamos ya 3 años y pico ya con un Consejo en funciones que no puede hacer nombramientos. Que está el presidente del Consejo del ESMES, en septiembre se inaugura el año judicial. Pues ya lleva 3 años despidiéndose y sigue. Bueno, vuelvo a despedirme otra vez por si dentro de este periodo hay una renovación. Es una situación absolutamente kafkiana, ¿no? ¿Sí, más preguntas o más opiniones? Sí. Yo, la pregunta quisiera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el otro día dijeron en la televisión que no se han puesto de acuerdo con el tema sanitario. Con el tema sanitario, que el Consell dice una cosa y luego dice otra. Digo, es que estamos en un país que nos vamos a llevar a la ruina. Esa es mi pregunta. Sí. No, pero esto es una cuestión problemática, pero tiene su origen en otro lado. El origen yo creo que no es tanto del Tribunal Superior Valenciano, porque estos problemas los hemos tenido en otros sitios. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por ejemplo, ha dictado resoluciones que son muy diferentes a los de estos tribunales, el de Madrid también, el de Canarias también. El valenciano, en líneas generales, ha convalidado la política sanitaria del Consell y, por ejemplo, el del País Vasco ha desestimado muchas de las medidas. Pero yo creo que aquí las discrepancias no son culpa principalmente de los jueces, que a veces pueden tenerla, por supuesto, sino culpa de que no teníamos una legislación preparada para una situación de pandemia. Nuestras leyes sanitarias son principalmente de los años 80, cuando quién puede imaginarse que esta pesadilla que está viviendo iba a producirse. Y mi impresión es que desde el gobierno, los grupos parlamentarios debían haberse impulsado, como han hecho Francia, Alemania y otros países, una regulación legal más sistemática de todos estos problemas, porque si esto no se regula de una manera más cerrada, pues lo que hay son leyes que no dicen nada. Dice, los poderes públicos, dice la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, podrán adoptar todas las medidas necesarias para evitar la transmisión. ¿Qué significa todas las medidas necesarias? ¿La vacunación obligatoria significa esto? ¿Significa el toque de queda? Entonces, claro, como no está claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pues cada tribunal lo interpreta según integra valores constitucionales generales, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad corporal, el derecho a la libertad, ¿no? Y claro, creo que es exigirle, creo yo, demasiado a los jueces y a las juezas que todos digan lo mismo cuando la ley no dice claramente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que el problema, mi impresión es que va más por ahí el problema, más que un problema de injerencias partidistas, ¿no? Sí. ¿Hay más palabras en la sala? Sí. Bueno, la veritat, felicitar-te, Ximo, perquè aquestes coses que no són fàcils les expliques d'una forma molt fàcil i jo crec que molt comprensible per a tot. Algunes qüestions. Una és de veres que el sistema no funciona i n'hi ha que fer alguna cosa, i entra en el tema del descrèdit. I entra més en una qüestió més ampla que segurament la democràcia espanyola necessita una relectura en general i una reforma en general. La Constitució necessita una reforma i les regles del joc necessiten una reforma. No per res, sinó perquè ja la realitat és molt diferent. El problema és que en aquests moments la situació política i partidista sembla que està molt lluny de poder acometre aquesta reforma en general que necessita i que, òbviament, el tema de la justícia és també... A banda, jo ara, mentre estaves parlant, també
pensava que el moviment d'impugnació i de contestació que significa el 15M, a lo millor no se li dedica l'atenció que tocaria a aquestes qüestions de la justícia, sí que se centra molt en determinades altres qüestions que també se caïen del sistema, però segurament del tema judicial, a lo millor per la complexitat de la qüestió, no s'entra segurament en una impugnació de determinades coses. També ha assenyalat la qüestió de que el tall conservador de la majoria de la judicatura no ho veus com a problemàtic. Altres sí que ho veiem com a problemàtic i mos assusta molt. Sí que hi ha vegades que determinades decisions judicials sí que a ulls profanos veus una ideologia i en aquests moments l'estem veient en qüestions del poder judicial que no entenem. Ara parlàvem del tema sanitari. Una qüestió que no has tocat l'altre dia, el dilluns, que fou la conferència així d'Innerarity, parla, per exemple, del Tribunal Constitucional. No és avui l'objecte de referència, però per si volies comentar alguna cosa, perquè ell sí que comentava que pensava que el Tribunal Constitucional s'estava allunyant de la funció que hauria de tindre en democràcia. I ara en el tema de la pandèmia, és de veres que la legislació no estava preparada per a aquestes qüestions, però hi ha determinades decisions de la justícia que per a qualsevol ciutadà o ciutadana són absolutament incomprensibles o fora del sentit comú. I, insistís, gràcies per explicar-ho de forma tan clara i, òbviament, la relectura de la democràcia espanyola és absolutament una urgència que, desgraciadament, no se veu en aquests moments en capacitat d'abordar-la, la qual cosa no vol dir que no sigui una urgència. Sí, gràcies, Nacho. És possible també que la meva visió estigui una mica sesgada per on estic, però bueno, igual tenia raó de més per a desconfiar de persones que no pensen com jo. Però bueno, en tot cas, començant pel final, el tema del Tribunal Constitucional és una problemàtica. El Tribunal Constitucional no és pròpiament poder judicial, això sé que és massa tècnic per explicar-ho, no? Però dirien que el Tribunal Constitucional és una altra cosa, no està integrat en el poder judicial, no cal ser jutge per estar ahí, qualsevol jurista pot ser en el Tribunal Constitucional. Ay, vale, sí. Pues explicaba eso, ¿no? Que el Tribunal Constitucional no es propiamente poder judicial, es un órgano diferente, de otra naturaleza. No hace falta ser juez para estar en el Tribunal Constitucional. Un profesor universitario, un catedrático constitucional, un profesor constitucional, un abogado, cualquier jurista en abstracto, este reconocido prestigio. Pero sí que dice la Constitución, porque tiene otro tipo de funciones, ¿no? Que es interpretar la Constitución en función de casos concretos, qué leyes pueden no ser constitucionales y determinadas atribuciones. Entonces, claro, el problema es que nuestra Constitución configura el organismo para que se nombren los mejores. Así que, claro, obviamente no vas a nombrar los peores, en teoría ahí tienen que estar los mejores juristas del país, ¿no? Claro, esto ha tenido un proceso de degradación, porque esto depende, tal y como está configurado el sistema, de los partidos políticos. Los partidos políticos, porque lo eligen 4 miembros el Congreso de los Diputados, son 12, 4 el Senado, 8, 2 el Gobierno, 10, y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, se puede nombrar a los magistrados o a las magistradas de muchas formas. Se pueden reunirse 2 personas, repartírselos por cotas, o se puede ir a procesos de selección de la excelencia, de ver cuáles son los mejores, tengan la ideología que tengan, pero que sean los mejores, ¿no? Claro, cuando hay un proceso de bajada, ¿no?, descendente, de degradación el propio sistema de nombramiento y de juristas, bueno, hay un caso conocido, muy criticado, no va a ser yo que lo critique porque había montones de críticas, el caso de Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que siendo magistrado del Tribunal Constitucional, pues dio positivo en un test de alcoholemia, si no me falla la memoria, cuando iba en moto por la Castellana y tuvo que dejar el cargo. Claro, era un magistrado que cualquier persona que conozca algo del mundo jurídico sabe que había multitud de juristas con un currículum muy superior.
pero fue nombrado Enrique López, que hoy es consejero de Justicia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Claro, he puesto un caso porque es un caso que ha generado muchas críticas, pero hay muchos otros casos. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué nos podemos encontrar? Pues con un tribunal cada vez de menor cualificación jurídica, con sentencias menos trabajadas, de menos nivel y con menores posibilidades de resolver bien problemas complejos. Esta pandemia, no hace falta que explique, es un problema muy complejo, ¿no? Y se ha convertido más en un tribunal que se ha alineado bastante con facciones partidistas. Y, por tanto, en lugar de resolver problemas complejos, pues en muchas ocasiones ha sido acusado de intervenir en la propia lucha partidista. Digamos que los partidos han trasladado sus combates al interior de órganos institucionales donde no tenían que producirse. Le pondría un ejemplo que puede ser periférico, pero que es un claro síntoma. Los órganos colegiados, y esto se aplica por analogía, por la ley que regula el Tribunal Constitucional, debemos guardar secreto sobre las deliberaciones. No podemos filtrar en el debate cada uno que ha opinado, porque esto afecta, ¿no?, a la propia credibilidad del tribunal. Bueno, desde hace un tiempo, todo lo que pasa en el tribunal lo saben determinados medios y se utiliza como artillería política por dirigentes. Es decir, lo saca un medio concreto y luego esto del Parlamento es utilizado. Es importante esa utilización en el debate público, porque no es lo mismo que se conozca una sentencia, hay un debate cuando sale, que antes de que salga la sentencia ya hay una utilización de eso. Esas deliberaciones es imposible que salgan, imposible, si alguno de los miembros del tribunal no las saca, solo puede ser ellos, ahí no hay. Es como esas novelas de Agatha Christie en las que hay tantas personas en habitación y solamente puede haber un asesino, no puede haber nadie más. Claro, si hay magistrados del Tribunal Constitucional que son capaces de hacer estas cosas, uno ya se tira las manos a la cabeza, ¿no? No ya solo alinearse a veces en facciones partidistas, sino incluso vulnerar gravísimamente normas deontológicas que influyen en la credibilidad del propio tribunal. Cuando esto pasa, claro, todo el mundo se tira las manos a la cabeza. ¿Cómo puede pasar esto en el Tribunal Constitucional? Que forma parte de la propia escenografía de las batallas políticas, ¿no? Pues es un problema, efectivamente, el Tribunal Constitucional es un problema para la credibilidad institucional, ¿no? Es un serio problema que tendría que mejorarse y en esto, claro, los partidos tienen mucho que hacer, Y la otra cuestión, pues efectivamente, la judicatura de base, ¿no? Que yo creo que los principales problemas están en otros tribunales, esa es mi impresión. Y el hecho de que efectivamente la judicatura seguramente es mayoritariamente conservadora, hay decisiones que pueden ser muy discutibles, pero la gran mayoría de esas decisiones discutibles, lo que importa no es la ideología del juez o de la jueza, sino que dicte en conciencia. Y si su conciencia le dice eso, que lo dicte. A mí no me preocupa tanto que dicte en conciencia como que desde fuera alguien le diga lo que tiene que hacer. O que dicte la resolución para intervenir, como decía, en las batallas políticas. Mi impresión es que esas sentencias discutibles en las que todos estamos pensando no suelen dictarse por injerencias que afecten la independencia, sino porque el juez, en conciencia, de manera equivocada, le ha podido más, digamos, determinadas concepciones, a veces morales, religiosas, ideológicas o de otro tipo, pero da igual, lo importante es que dicte en conciencia. Porque luego, en los recursos, habrá otro tribunal que lo resolverá. Y en líneas generales yo creo que la gran mayoría de esas resoluciones que pueden ser discutibles finalmente han sido revocadas por tribunales donde ya hay más personas. Si el órgano es unipersonal es mucho más fácil, claro, que pasen estas situaciones. Si el órgano es colegiado, donde hay más experimentados, seguramente con una visión como más global. Un caso conocido, el caso de La Manada, que no digo que ahí la conciencia influyera, pero bueno, donde 2 jueces, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad, 3 jueces en apelación, veían una víctima gemidos de dolor, un juez vio gemidos de placer y decía que aquello era más o menos una orgía. Mientras a ese juez nadie le diga lo que tiene que hacer, a mí no me preocupa. Si se equivoca, habrá otros tribunales que revisarán la decisión y, de hecho, el Tribunal Supremo acabó revocando este tipo de resolución. Y en líneas generales, si nos fijamos, la gran mayoría de esas resoluciones discutibles luego han sido modificadas. Por tanto, lo fundamental
será que no haya injerencia sobre los jueces. Yo querría que la judicatura fuera lo más parecida a la sociedad, pero no lo es. Por tanto, lo que tenemos que trabajar, si queremos que esto sea así, para facilitar que llegue gente de todos los sectores socioeconómicos, que los estudiantes de Derecho procedentes de clases populares, de la clase trabajadora, puedan acceder a la judicatura, porque hoy lo tienen mucho más difícil que personas con recursos, y hay que trabajar en esa dirección. Pero a mí, francamente, siendo una cuestión que podía mejorar, no me parece el gran problema de la judicatura, porque ya digo que esto, si se resuelve de manera independiente, el sistema de recursos en líneas generales facilita bastante que estas cuestiones luego puedan rectificarse. Ahora, tener órganos, pues como el Tribunal Constitucional, que a veces ya no sabemos si se alinean puramente o si dictan con criterios estrictamente jurídicos, esto a mí sí que me parece un problema serio, ¿no?, para nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a cerrar turno de intervenciones del público para dar paso a las que nos han llegado online y por correo electrónico. Y si te parece, como hay dos preguntas, te las formulo al mismo tiempo y respondes. ¿Son las dos últimas estas? Sí, las dos últimas. Una de las preguntas, que en realidad son dos, la remite Tete Montejano. Dice: su libro, La patria en la cartera, parece que es un título donde prevalece la actual no independencia judicial en España. Primero, pregunta, uno, ¿tienen parte...? Es una pregunta, no una afirmación. Parece, sí, dice, sí, parece sí, que es un título que tal. Y en consonancia con eso, pregunta, hace dos preguntas. Dice, primero, ¿tienen parte de culpa cúpulas empresariales o dirigentes políticos de que una reforma institucional se retrase continuamente? Y segunda pregunta que hace, ¿de qué modo considera puede organizarse un pacto de Estado para anular corruptos y corruptelas, así como que bulos o paparruchas por el mero hecho de repetirse por medios de la extrema derecha se consideren auténticas noticias veraces por una gran parte de la población? Y te leo la siguiente, que viene de Diego Carrasco López. Dice, en España se ha gobernado históricamente para el interés de una docena de familias. Algunos tenemos la sensación de que la democracia no ha resuelto esto. ¿Hasta qué punto el sistema judicial ha contribuido a ello? En fin, eso es lo que preguntan, haciendo afirmaciones que a lo mejor tú no has hecho. Bien, en el libro, como comentaba, explico algunas de las cuestiones sobre las que ha incidido sobre problemas de independencia judicial, y efectivamente yo sí que creo que en líneas generales hay independencia judicial en nuestro país. Yo creo que la mayoría de los jueces no son presionados, pero hay situaciones muy discutibles que afectan a la integridad de las instituciones judiciales, y eso lo dice el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa de manera continuada, y que deberían cambiarse, y por tanto deberíamos ir a procesos de desarrollo institucional que den más solidez a la separación de poderes y dificulten las injerencias partidistas. Y esto va en la línea de la otra pregunta que planteaba, el tema de los pactos de Estado, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención es que vivimos en el país que seguramente tienen los políticos más corruptos de Europa. Si vemos el porcentaje, bueno, en el caso del territorio valenciano es espectacular. Aquí hemos tenido condenados, investigados en prisión provisional, presidentes de la Generalitat, consellers autonómicos en prisión, presidentes de las 3 diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades de la comunidad autónoma. No hay equivalentes, que yo sepa, en ninguna región europea a tamaña concentración, ¿no? Y así también en otros territorios. Si solo fuera el caso valenciano, diríamos que somos una excepción, pero vamos, está bastante, como el gordo de algunos años, está bastante repartido, ¿no? Esto está bastante repartido, ¿no? Claro, yo no he visto ni por asomo la menor tentación de las fuerzas políticas hacer un gran pacto de Estado contra la corrupción. Y mira que hay materias para pactar en ese pacto de Estado. Nada, absolutamente nada. En un país donde está más que justificado y donde la ciudadanía pide esto y lo aplaudiría. Porque en todas las encuestas del CIS, una de las principales preocupaciones en los últimos 20 años ha sido la corrupción. Con lo cual, si los principales partidos firman ese pacto, se van a llevar el aplauso de nuestra sociedad. Pues nada, la más mínima, no ha habido la más mínima tentación.
Pero lo mismo pasa vinculado con esto, con la justicia. El Consejo General del Poder Judicial por fin sabe muchísima gente lo que es, porque esto no se conocía antes. Estamos todos los días con debates en el Parlamento donde los principales líderes se tiran los trastos a la cabeza, se dicen todos los medios, sacan portadas. Ya me gustaría a mí que hubiera esos grandes debates, no en todos los sitios, sobre la situación de la justicia y los medios que tenemos. Que estamos 10-15 años para instruir una causa por corrupción, que estamos en la mitad de la media de jueces por habitante en Europa, en las situaciones de penurias enormes, porque esto no genera grandes debates cuando es el problema que tiene la sociedad, y no solo de la corrupción. Un trabajador o una trabajadora, si quiere cobrar una indemnización por despido, en algunas partes del país puede estar 4 o 5 años hasta que salga esa sentencia. Pues es un grave problema. Lo otro son tentativas de controlar la cúpula judicial, que son comprensibles, lo que no, pero esto, digamos, a la gente de la calle le afectaría más tener una justicia eficaz y que funcionara. Pues sí que harían falta este tipo de pactos de Estado. Y luego, sobre el papel del Poder Judicial en el hecho de que haya una percepción, de que haya sectores económicos de todo tipo que han tenido tratos privilegiados, bueno, pues ha habido casos donde se ha puesto en cuestión esa apariencia de imparcialidad, yo creo, por citar uno y acabaría con ello. Recordemos el tema de el impuesto de las hipotecas, ¿no? El impuesto de las hipotecas que se discutía si era el consumidor o era el banco quien tenía que pagarlo. Claro, eso son muchos millones de euros, ¿no? Lo que tiene que pagar. El Tribunal Supremo, configurado, como he dicho, con todos los riesgos de apariencia de imparcialidad que pueda representar, la sección que le tocaba decidir esto, según su reparto interno, decidió que ese impuesto tenían que pagarlo los bancos. Pues se generó un revuelo impresionante y en una decisión sin precedentes, en la propia sala, se decidió someter esa decisión a una rectificación en la que estuviera no una sección concreta, sino el conjunto de todos los magistrados, y de manera tremendamente apretada, con una tensión extraordinaria entre los magistrados, se rectificó esa decisión. Claro, sabemos que después de la primera decisión, el mundo económico, sobre todo el sector bancario, se echó las manos a la cabeza, dijo que eso era insostenible, y claro, y uno se plantea efectivamente si el hecho de que haya injerencias partidistas en los altos tribunales no sirve también como espacio para que los propios poderes económicos puedan canalizar también todo tipo de presiones. Por eso es tan importante efectivamente que haya apariencia de imparcialidad y que además de la apariencia exista, ¿no? Y por esto precisamente yo creo que deberíamos configurar de otra manera los altos tribunales para que no tengamos una vez más la duda de si jueces elegidos al azar, en el caso del impuesto a la hipoteca, por ejemplo, habrían dictado una sentencia diferente de la que acabó dictándose. Por eso es tan importante que haya auténtica separación de poderes. Muy bien, pues muchas gracias. Yo no me resistiría a hacer una pregunta muy ingenua. Una y más de una. Una, solo. Bueno, una que es pensamiento que la invade a una cuando oye a Lesmes cada septiembre, ¿no? Despedirse como presidente del Supremo del Consejo General del Poder Judicial, esperando esa renovación. ¿Por qué no dimiten el Consejo General del Poder Judicial, digo, los miembros, en pleno? ¿No sería una forma de...? Mi asociación, que es Juezas y Jueces para la Democracia, se lo ha pedido en persona. Hicimos una reunión para pedirle en persona que dimitiera. Y él nos dijo que se lo iba a pensar. Eso fue a final de julio. Y dijo que si dimitía en septiembre lo anunciaría. Y llegó septiembre y no dimitió. Y sigue. Si dimitieran por... Lesmes nos dijo que no dimitía por responsabilidad institucional. Nosotros nos dijimos que era al contrario, que por responsabilidad institucional esta situación no podía seguir manteniéndose. Si dimitieran todos, efectivamente, el vacío institucional que se generaría sería imposible y eso obligaría a los partidos a renovar de alguna manera el Consejo. Probablemente que no dimitan forma parte del mismo contexto que hace que estén quienes están ahí, que esté bloqueado el organismo y tantísimas otras cosas, y por eso el problema es tan difícil de resolverse. Bueno, tenemos que reivindicar. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Mañana continuamos con el ciclo, ya hemos pasado el Ecuador y les emplazo a la conferencia de mañana en la que hablaremos de la Constitución en tiempos digitales
con la constitucionalista Argelia Queralt. Muchísimas gracias y hasta mañana. Muchísimas gracias, Joaquín. En Barcelona me presenté.